Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al canal de Neuroanatomía Fácil y pues vamos a hablar un poco del funcionamiento. El tema de hoy es hablar sobre el sistema sensitivo. Como tú sabrás, pues el cuerpo pues tiene la capacidad de percibir estímulos, interpretarlos y poder dar respuesta. Por ejemplo, somos capaces de escuchar ruido o escuchar algún tipo de sonido, pero no solamente escuchamos el sonido y ya, o lo oímos más bien, interpretamos qué es lo que significa y pues evidentemente nos permite comunicarnos al momento de hablar. Entonces, en esta presentación vamos a ver una revisión muy rápida sobre lo que es el sistema sensitivo. Vamos a ver algunos términos importantes y vamos a hablar un poquito sobre el dolor. No vamos a hablar desde el dolor como punto de vista clínico, vamos a hablar un poquito más desde el punto de vista fisiológico, cómo funciona, pero una revisión muy pequeña. No es el tema como tal, solamente vamos a revisar el sistema sensitivo. Por lo tanto, el objetivo del video de hoy es que tú comprendas cómo es que nuestro cuerpo percibe estímulos sensitivos, cómo es que los percibe y cómo es que gracias a ello pues podemos reaccionar al entorno. Entonces vamos a ver el tema de sistema sensitivo y vamos a empezar precisamente con eso de que nosotros percibimos todo lo que está a nuestro alrededor gracias a receptores sensoriales. Como tú recordarás en videos previos, vimos que hay un gran número de receptores. Sabemos que nosotros podemos interpretar una señal en lejanía gracias al sentido de la vista, podemos interpretar algún ruido, algún sonido, podemos percibir un aroma, pero también podemos probarlo y también podemos sentirlo. Y pues esto es altamente importante porque lo vemos muy sencillo, pero realmente es una transformación. Es una transformación de energía. No es lo mismo que tú escuches un ruido o un sonido, insisto, pero tú bien sabes que el sonido es una onda. Entonces esa onda viaja a través pues del aire, llega a nuestro oído y gracias a múltiples estructuras anatómicas y funcionales, esa onda es transformada en energía mecánica y posteriormente esa energía mecánica es transformada en un potencial de acción, el cual es interpretado en nuestro cerebro y gracias a todas las interconexiones que tenemos, pues le damos algún sentido. Por ejemplo, cuando tu mamá te grita que vayas por las tortillas, ¿no? O sea, ya sabemos que vas por las tortillas y todo, pero hay todo un proceso para poder entenderlo, ¿no? Y algo también es importante, no solamente nosotros vemos la percepción, evidentemente el sentir, el poder tener esta capacidad de percibir de nuestro entorno nos ayuda a desarrollarnos. Tú verás, aquí pongo esta imagen porque a veces no somos conscientes de la importancia, al menos en el neurodesarrollo, de que pues los niños experimenten y toquen todo, ¿no? Entonces aquí está esta imagen para que veas que también el uso de texturas para cualquier tipo de terapia pues también se utiliza en el sentido de la medicina pues para rehabilitar. Pero bueno, yo creo que está esto muy claro, ¿no? Hay una manifestación física de energía que nuestro cuerpo la interpreta, bueno, no la interpreta todavía, la recibe, la transforma y posteriormente se interpreta. ¿Y cómo está esto? Pues muy fácil. Nosotros vamos a tener una estructura, que aquí te la puse en este esquema, como si fuera un radio. Nosotros tenemos un receptor, más bueno, no radio, una antena. Tenemos un receptor específico que tú recordarás que ya los vimos en videos previos. Hay una manifestación de energía que a lo mejor tenga diversas modalidades sensitivas y vamos a tener un tipo de receptor específico para ese tipo de sensación, ¿no? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Voy a poner ahorita esta taza y pues como tú verás, esta taza pues tiene café. Todos mis alumnos saben que me encanta el café. Entonces aquí tenemos una taza que tiene múltiples manifestaciones sensitivas. Número 1 es una taza lisa, es una taza que es dura, es una taza que tiene un líquido que está caliente, que es un líquido de color negro y que es un líquido que tiene aroma. O sea, tiene múltiples características esta taza que está llena de café que me va a permitir mis sentidos identificarlos. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un receptor específico para el tacto.
voy a tener un receptor específico para la sensación térmica. Voy a tener otro tipo de receptor que me va a permitir identificar la textura de la taza, si la taza es lisa o si la taza es rugosa. Y también esto le puedo agregar la visión. Yo puedo observar que es un líquido de color negro, y si yo lo huelo, pues huele a un delicioso café, ¿no? ¿Te das cuenta? Todo esto tiene múltiples recovecos, múltiples partes que integran toda esa percepción. Entonces vamos a poner algunas definiciones. Si yo tengo aquí un receptor y este receptor únicamente percibe un tipo específico de sensación, no sensación, un tipo específico de manifestación de energía, más bien, a eso se le llama impresión sensorial. Por ejemplo, si este receptor únicamente percibe tacto, el tacto será esa impresión sensorial. Ojo, no percibe que la taza esté caliente, solamente la percibe que la estoy tocando, es únicamente tacto. A lo mejor aquí tengo otro receptor que se va a encargar de determinar la temperatura. Entonces, el que permite nada más identificar temperatura y solamente temperatura se llama impresión sensorial. Si este únicamente es tacto, se va a llamar impresión sensorial. Por lo tanto, aquel término que se llama impresión sensorial es aquella que se origina por un mismo tipo de receptor. Es decir, los de tacto únicamente ven tacto, los de temperatura únicamente ven temperatura. ¿Sale? A esta parte de el percibir todo esto se le llama únicamente impresión sensorial. ¿De acuerdo? Ahora bien, no solamente determinamos una impresión sensorial del medio externo, obviamente las combinamos. A esta combinación de impresiones sensoriales se le llama sensación. ¿De acuerdo? Y estas sensaciones se pueden clasificar en dos, en primaria y secundaria. Muy fácil. Todos los de un mismo receptor, por ejemplo, estos rojitos que están acá, que solamente perciben tacto, sería una sensación primaria que únicamente es la parte táctil. Pero si yo le agrego a esta impresión sensorial táctil, yo le agrego la temperatura, que sería otra impresión sensorial, y si le agrego el aroma, que sería otra impresión sensorial, pues a esto se le va a llamar sensación secundaria, es decir, la combinación de múltiples impresiones sensoriales distintas me va a dar algo que se llama sensación secundaria. Insisto, sensación secundaria, mi taza caliente de café. Hasta ahí es una sensación secundaria. Pero ¿qué pasa ahora cuando a esta sensación secundaria yo le hago pasar lo que me hace ser yo mismo? Es decir, mi experiencia. Cuando yo a esta sensación secundaria le hago llegar mi experiencia y le doy un sentido o un significado a esta sensación secundaria, a esto se le llama percepción. Es decir, cuando nosotros decimos percibimos, es que yo le estoy dando un sentido a la información que yo estoy recibiendo. Ejemplo, ¿qué percepción tengo? Que esta es una deliciosa taza de café y que me va a poner de buenas, que me va a despertar, y que en estos momentos de la residencia, cuando siento que no puedo, una taza de café lo resuelve todo. Entonces eso es una percepción, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas sensaciones primarias pues tienen características. Estas características pues van a ser la modalidad, y esta modalidad va a tener diversas cualidades, como son la intensidad, la espacial, la temporalidad y la afectiva. Es decir, por modalidad me refiero a que si es gustativa, olfatoria, táctil, etc. Ahora, podemos hablar de sus cualidades. Por ejemplo, si es intensa, no es lo mismo escuchar una voz suave a escuchar una voz fuerte. Esta intensidad. El espacio, yo gracias a esta sensación puedo determinar la ubicación de donde proviene. Por ejemplo, ahorita mi cafetera está sonando y de repente escuché algo y digo, ¿qué es eso lo que suena? Si es que viste que volteé en la cámara. Pues volteé porque mi cafetera hizo ruido y dije, ¿qué pasó? Y ya identifiqué de dónde proviene. La temporalidad pues solamente nos habla del tiempo.
evidentemente no la sensación no va a estar siempre, va a estar únicamente por un espacio de tiempo. Y por último, la parte afectiva. ¿Cómo es que me hace sentir eso? Por ejemplo, aquí tenemos dos manifestaciones sensoriales distintas: el comer una fresa, el comer un chilito, y evidentemente las características de esta sensación son totalmente distintas, ¿sale? Entonces esto es algo que yo puedo ver en las sensaciones. Ahora bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los receptores. Recuerda que yo te dije que un receptor va a ser aquella estructura anatómica que va a recibir la información o las manifestaciones de energía externa y las va a transformar precisamente en estas sensaciones y en estas percepciones. Ahora bien, la definición de receptor tú la vas a utilizar mucho. El receptor lo utilizamos muchísimo para fisiología y se utiliza bastante también para farmacología, ¿sale? Entonces chécate. Un receptor va a ser aquella estructura especializada en la detección de un estímulo, y eso es lo más importante, en su transducción. Eso es importante. Un receptor detecta un estímulo y no solamente lo detecta, lo transforma. A eso se llama con transducción, transformar la manifestación. Regreso a lo mismo. Nosotros recibimos energía electromagnética con el sentido de la vista, con nuestros ojos. En la retina habrá ciertas estructuras anatómicas que transformen esta manifestación de energía en un potencial de acción. Lo mismo ocurre cuando nosotros percibimos un aroma, cuando tocamos algo. Todos estos estímulos se detectan y su manifestación de energía se transforma a algo que mi cuerpo pueda comprender. Si quieres recordar un poquito más de alguna de tus materias, acuérdate que cuando viste más bien, y digo vimos porque di bioquímica en algún tiempo de mi vida, seguramente vieron cómo de ADN se transforma a ARN y cómo el ARN produce proteínas. Y hay un proceso que se llama de transducción, que es prácticamente como decir que lo traducen, ¿no? Pero bueno, esto es un receptor, una estructura especializada en la detección de un estímulo y en su transducción, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque hay varios tipos de receptores. Ahorita únicamente vamos a hablar de los receptores sensitivos, pero acuérdate que va a haber receptores pues para muchas cosas en fisiología. Ahora bien, las personas que estudiaron los receptores sensitivos, pues hay dos grandes investigadores que pues los dividieron a su forma y entendimiento, y una es la clasificación de Sherrington. Sherrington clasifica a los receptores de la forma en la que podemos observar aquí, que son los exteroceptores, telereceptores, propioceptores y los visceroceptores. Y está muy fácil. Los exteroceptores son aquellos que me permiten obtener información de mi entorno, es decir, todo lo que está fuera de mí, ¿sale? Por ejemplo, la piel. A diferencia, los telereceptores son aquellos que reciben información a distancia: la vista, el olfato, el oído, ¿sale? O sea, yo a la distancia puedo decir, se está quemando la comida, o a la distancia puedo decir, ahí viene el de la basura. O sea, Sherrington lo clasificó así. Los propioceptores son aquellos receptores que dan información de lo que ocurre dentro de mi cuerpo. ¿Te acuerdas que vimos que hay receptores de los usos musculares, el uso tendinoso, etcétera, que saben dónde está mi cuerpo? Bueno, esos son los propioceptores. Y por último, los visceroceptores, o sea, aquellos que nos dicen cómo se encuentran nuestras vísceras. La víscera se encuentra inflamada, la víscera está llena, por ejemplo. Hay receptores que dicen la vejiga está llena, hay que ir al baño. O por ejemplo de esas en las que quieres ir al baño y te da el cólico porque ya tiene que salir todo, también es un visceroceptor, ¿sale? Ahora bien, hay otra clasificación que es la de Mountcastle, y Mountcastle lo clasifica más que por de dónde proviene el estímulo, él lo clasifica por el tipo de información que recibe, como son los mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores y electroreceptores, que seguramente habremos visto en otra clase.
Ahora bien, acuérdate, en medicina, y en especialmente lo que yo estudio, medicina interna, nos encanta, nos fascina clasificar todo, ¿no? Y pues bueno, acá hay otra clasificación. Esa es la clasificación morfofuncional. Yo te pido que observes detenidamente esta imagen. Chécate. Mira que aquí hay algo que dice estímulo. Aquí hay algo que dice estímulo. Esto es una cosa cuadrada que tiene algo dentro, como un núcleo, y por lo tanto pues es una célula. Y tú chécate que aquí hay otra estructura muy interesante. Esta estructura tiene como dos patitas que se siguen derecho, pero mira, están unidos a esta bolita. Esto es una neurona pseudomonopolar o monopolar. Acuérdate que vimos que estas neuronas son neuronas sensitivas. Y chécate, en esta el estímulo y la neurona tienen algo en medio, una célula. Y aquí tenemos el estímulo y mira, no hay célula en medio. Entonces la clasificación morfofuncional de los receptores dice que aquellos receptores que tengan una célula intermedia entre el estímulo y la neurona que va a llevar la información se llaman receptores sensoriales secundarios. Mientras que aquellos receptores que no tengan una célula intermedia se llamarán receptores sensoriales primarios. Y pues aquí tenemos un pequeño esquemita que nos muestra precisamente lo que te estoy diciendo. Chécate. Acá está un estímulo y ve, acá está la neurona pelona. Son las llamadas terminaciones nerviosas libres. Y observa cómo llevan información como de dolor y también el olfato. Ahora chécate del otro lado. Del otro lado tenemos el estímulo. Aquí tenemos una célula. Y ve cómo después de la célula está mi neurona. Este es un receptor secundario. Y mira que están ejemplos: auditivo, vestibular, gustativo y visual. Ahí están algunos ejemplos de estos tipos de receptor. Ahora bien, esto está súper sencillo. Ahora vamos a ver cómo es que ahora nosotros interpretamos la información. Yo necesito que recuerdes que cuando iniciamos este curso en línea, vimos algo que se llama potencial de acción, ¿sale? Y vimos que el potencial de acción en las neuronas era algo de todo o nada. Que así fuera el estímulo muy grande o fuera el estímulo pequeño, con que llegue al umbral va a generar potenciales de acción del mismo tamaño y misma intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Voy a utilizar aquí mi plumita mágica para poder especificar esto. Es decir, si yo tengo un estímulo pequeño, pero este estímulo es capaz de llegar al umbral, forma un potencial de acción, llega y baja en la misma intensidad. Si yo tengo un estímulo fuerte, es decir, que llega más allá del umbral, llega al umbral y nuevamente baja. Esto es lo normal. ¿Qué quiere decir? No significa que haya estímulo fuerte, débil hace esto, y si hay un estímulo fuerte hace eso de potencial de acción. No. Esto no ocurre. Lo que ocurre es esto. No importa el tamaño o la intensidad del estímulo, siempre el potencial de acción será del mismo tamaño. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es la frecuencia del impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un estímulo débil, yo voy a tener, mira acá, un potencial que llega a una determinada altura, pero chécate, la frecuencia en la que aparece uno y otro es larga, es decir, no es tan frecuente. Pero chécate, si hay un estímulo fuerte, observa cómo los espacios que hay entre cada uno de estos potenciales es más corta. ¿Eso qué quiere decir? Que a más fuerte sea un estímulo, con mayor frecuencia la neurona despolarizará. Pero si el estímulo es débil, va a despolarizar con menor, con una frecuencia mayor. ¿Sale? Ahora bien, esto es algo que necesitamos comprender.
que se llama adaptación y fatiga. Voy a explicarlo de una forma extremadamente burda, para que comprendas por qué cuando los receptores se adaptan y se fatigan, permite que nosotros podamos comprender lo que ocurre. Vamos de la siguiente manera. Seguramente tú en algún momento te pones tu ropa, te pones la ropa y sales. Todo el tiempo eres consciente de que la ropa tiene contacto con tu cuerpo. No, llega un momento en el que ni te das cuenta o ya ni la percibes. Pero luego si la ropa se mueve tantito, sí, ya la vuelvo a percibir. O por ejemplo, cuando llevamos un tiempo sentado en una clase aburrida, como la mía, llegas, te sientas, está el doctor Alejo hablando, y tú estás sentado, y llega un momento en el que no sientes la silla, y ahí te quedas y no pasa nada. Hasta que la circulación no llega a la nalga, y sientes que la nalga se te empieza a dormir porque tiene isquemia, porque no le llega oxígeno, porque la mucosidad de todos nosotros está sobre la nalga y no deja que pase la sangre. Es cuando dices, ay, como que me duele la nalga, y ya como que te mueves tantito, ¿no? Esto tiene que ver con la adaptación y la fatiga, y te lo voy a mostrar en la siguiente imagen. Chécate. No es lo mismo que nosotros percibamos un estímulo de una forma o de otra. Chécate. Imagínate que este es un estímulo, el estímulo A. El ejemplo de el sentarse. Tú llegas, te sientas y ahí te quedas. Eres consciente que tu cuerpo está tocando una silla y ya, después de un tiempo ya no lo sientes. Pero cuando el estímulo se para o se quita, es decir, cuando te levantas y dices, ay, sí, estaba sentado, lo vuelves a sentir y luego ya pasó. Esto es un tipo de mecanorreceptor de adaptación rápida. Y a estos tipos de receptores se les llaman fásicos, porque estimulan o lanzan un potencial de acción cuando son estimulados y luego vuelven a lanzar un potencial de acción cuando se retira el estímulo. ¿Sale? Estos tipos de receptores fásicos son los más comunes que existen en el sentido del tacto. Insisto, te pones tu ropa, llega un momento no la sientes, pero te mueves tantito, se levantó, sí, traía la ropa, ¿no? O luego, por ejemplo, ya sabes, este es como que el ejemplo más típico. Nunca falta el despistado del salón que se pone los lentes aquí y empieza, ¿alguien ha visto mis lentes? ¿Alguien ha visto mis lentes? No he visto mis lentes. Y pone a todos a correr como crazies. Y al último es como de, güey, los lentes los tienes en la cabeza. Sí, aquí estaban. ¿Qué pasó? Está el estímulo, pero pum, dejó de generar potenciales de acción y se le olvidó que ahí estaba. Y bueno, no es que se le olvidara, es que ya no lo sentía, porque ya no había una despolarización que le indicara que ahí estaban los lentes en la cabeza. A diferencia de los mecanorreceptores de adaptación lenta, los mecanorreceptores de adaptación lenta van a estar despolarizando de manera sostenida y continua dentro de ciertos parámetros, no siempre, se fatigan, van a estar despolarizando, por eso chécate que aumentan, pero luego van bajando porque se va fatigando. Y van a hacer ese potencial de acción de manera continua hasta que el estímulo se elimina. Por eso se les llaman tónicos, porque tienen la capacidad de codificar un estímulo sostenido. Estos principalmente son los que se llevan a cabo en estiramientos musculares, articulares y en manifestaciones térmicas. Ejemplo, nuevamente la taza. Si yo tomo mi taza y la pongo acá y la estoy sosteniendo y la estoy cargando, al inicio pues sí lo siento, pero si te das cuenta después yo sigo sintiendo el estímulo y luego hasta dices, ay, como que pesa más, como que pesa más, como que pesa más, y como que mis músculos se cansan, ¿no? Chécate, ahí está un ejemplo distinto a cómo nosotros percibimos el entorno gracias a estas características de nuestros receptores. Ahora bien, vamos a hablar en esta clase única y exclusivamente de la sensibilidad somatosensorial. No voy a meterme a la fisiología de la sensibilidad especializada. ¿Y a qué me refiero con somatosensorial? A la mecanorreceptora cutánea,
a la térmica cutánea, a la deposición, movimiento, fuerza y sobre todo dolor. Esto es muy importante porque todo esto nosotros lo podemos explorar. La sensibilidad somatosensorial se divide en dos: somática, aquella información que proviene de estructuras que se originan en los somitas, por eso es somática de somita, y somática porque son fibras tipo A, ¿sale? Que son la superficial y la profunda. Superficial, piel y mucosas, y la profunda, músculos, tendones, fascias, huesos y articulaciones. Y por último, la visceral, fibras tipo C, que son aquellas estructuras que se originan obviamente de vísceras, por eso dice el nombre, ¿no? Y son las tóraco-abdominales. Y vamos a empezar con la mecanorecepción cutánea. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante. Y si tú estás aquí revisando esta clase, te voy a pedir que por favor compartas y hagas una investigación, porque esto es algo que nosotros debemos de evaluar. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una afección que se llama diabetes mellitus, y en la diabetes mellitus existe una neuropatía, es decir, los nervios se lesionan y los pacientes no tienen la capacidad de percibir ciertas sensaciones, entre ellas la mecánica y también alguna dolorosa. Entonces, como parte de una evaluación clínica completa, en el caso del pie diabético, o pie del diabético, porque no solamente el pie es diabético, todo el cuerpo, en el caso del pie del diabético es importante hacer valoraciones de percepción y se utiliza precisamente este filamento. Este filamento se utiliza para evaluar la sensibilidad en los pies, porque cuando estos pacientes pierden sensibilidad es cuando se lesionan y les salen úlceras. Entonces sí es importante que en toda revisión médica de un paciente diabético, si no es siempre, pero sí al menos 2 veces al año, o dependiendo de lo que digan las guías, sí hay que hacer exploración de los pies. Ahora bien, regreso a la clase. Existe algo que se llama umbral de intensidad. ¿Qué significa esto? Al igual que existe un umbral para que se desencadene un potencial de acción, hay un umbral para que el cuerpo diga algo está ocurriendo aquí y algo me está tocando, ¿no? Entonces, el umbral es el grado de deformidad de la piel en la que en un 50% todas las personas perciben esta sensación. O, en pocas palabras, es el desplazamiento mínimo de la piel necesario para evocar o producir una sensación. ¿Sale? Y de la mecanorecepción tenemos al tacto, la presión, la vibración y el cosquilleo. Y aquí está el ejemplo, por eso se utiliza este monofilamento. Porque no es lo mismo que le diga, a ver, ¿sintió? A que le diga, a ver, ¿sintió? No, obviamente tenemos que estar estandarizados. Entonces se utiliza un monofilamento. Y este monofilamento tiene el grosor, el largo y la densidad mínima para que cuando yo presione y se doble, yo sepa que esa es la presión necesaria para que mi paciente perciba este estímulo. Y para eso me sirve el umbral de intensidad, para saber que por qué tengo que poner estos monofilamentos en los pies de los pacientes. Ahora bien, en el caso de los labios y las yemas de los dedos, el umbral es muy bajo. Con tan solo, ahí donde tenemos la mayor cantidad de sensibilidad. Tan solo 10 micras de deformidad de la piel son lo necesario para que despierte una sensación. A diferencia de la espalda y los muslos, donde la sensación o el umbral pues es un poquito más alto. ¿Sale? Ahora bien, también de parte de la mecanorecepción cutánea existe algo que se llama discriminación táctil. ¿Qué quiere decir esto? Observa esta imagen. Aquí dice touch test de 2 puntos. Chécate. Aquí está presionando en un lado y aquí está presionando en otro. Y chécate que tiene diversos números. Obviamente cada uno de estos números habla de la distancia que hay entre un punto y otro. ¿Qué quiere decir esto? La discriminación táctil es la capacidad que tenemos de poder identificar 2 puntos que se estimulan al mismo tiempo. ¿Sale? Esto porque es importante. Esto es importante porque la discriminación táctil nos permite identificar sensaciones complejas. Es lo que te decía, esta taza es lisa. No siento 2 puntos al mismo tiempo,
Pero por ejemplo, si tocara una piedra tendría como chipotes, y yo esos chipotes cuando los toco los voy a percibir y yo voy a tener una textura. En las yemas la yema de los dedos podemos tener una discriminación táctil de hasta 2 milímetros, a diferencia de la espalda, donde menos de 40 milímetros yo lo voy a seguir percibiendo como un solo punto. También hay termorreceptores, temperatura, y anteriormente se creía que había un tipo de receptor específico de calor y un tipo específico de receptor para el frío. Actualmente se conocen que son más como puntos de frío y de calor, más que realmente como un receptor anatómicamente bien diseñado, ¿no? Pero bueno, estos puntos que permiten percibir la temperatura son más abundantes en la cara y en las manos. Y en la frente pues hay más puntos de frío, y estos puntos se relacionan con terminaciones libres. Ojo, no confundir la percepción de la temperatura, es decir, que yo digo que salgo a la calle y digo, ay, está haciendo un buen de frío porque la cara la siento bien fría, o la nariz. No confundir esa percepción con fiebre. No significa que por esos puntos salga la fiebre, y se los digo porque siempre me lo preguntan así de, en estos puntos es por la fiebre. No tiene nada que ver. La fiebre es una cosa totalmente distinta a los puntos de percepción. Estos son receptores de temperatura, ¿sale? Ahora bien, hay algo que me gusta mucho, que es la propiocepción. De acuerdo a Sherrington, la propiocepción es la capacidad de percibir la posición de las extremidades en el espacio, la fuerza de los movimientos y de sus resistencias. ¿Sale? Esa es la propiocepción. Y hay de dos tipos, la estática y la dinámica. La estática es la que se encarga de saber nuestra postura, y es aquella que con ojos cerrados sabemos la posición de la extremidad. Ese es el sentido de la postura. Por ejemplo, si yo ahorita cierro los ojos, yo puedo saber que estoy sentado, bla bla bla, etcétera, ¿no? Ahora, sinestesia es que sin un control visual nosotros podamos determinar la dirección y velocidad del desplazamiento de nuestro cuerpo. Y aquí tengo igual un ejemplo muy burdo. A lo mejor ahorita no tenemos desarrollado esa habilidad porque ya llevamos un ratillo. Bueno, al menos ustedes llevan más rato que yo encerradillos. Pero ¿sí o no les pasaba que iban en la secundaria, la prepa, y decían, ay, voy de regreso a mi casa en la combi, me echo un coyotito? Entonces se acostaban ahí en la combi, ahí encima de alguien, ahí se acostaban, se acurrucaban o a un lado de la ventana, se dormían, cerraban los ojitos y se quedaban dormidos. Y ustedes, había una vueltecita en la combi que ya sabían que si la daba de tal manera decías, la combi dio la vuelta en tal lado, estoy a una cuadra de mi casa. Bueno, pues eso podría decirse que es parte de la sinestesia. Con los ojos cerrados tú sabías dónde estaba tu cuerpo y sabías que si no te despertabas, la combi te iba a dejar 5 paradas más lejos, ¿no? Obviamente a veces pues te quedabas dormido y se te pasaba, ¿no? Pero aquí es el ejemplo de sinestesia. Aquí, por ejemplo, hay algunos atletas, por ejemplo, gimnasia, que dan vueltas, giros y demás, saltos, y que saben perfectamente dónde está su cuerpo. Esto es gracias a la propiocepción. Y por último, pues el sentido de la fuerza, que es la estimación de la resistencia que nosotros tenemos a un movimiento que estamos realizando. Y te digo, solamente estamos viendo como que definiciones y términos. Y vamos a hablar un tema bastante interesante, que es el dolor. El dolor de inicio es de los primeros motivos de consulta. O sea, nadie va al médico porque no siente nada. Ejemplo, todos los diabéticos. No, es que yo estoy bien, no tengo nada, no siento nada. Ya después llegan 10, 15 años después con su insuficiencia renal y demás. Y, ay, doctor, si hubiera así, sí. Pero no fue al doctor. Pero un motivo, o el principal motivo de consulta, es el dolor. Que le duele la cabeza, que le duele el dedo, que le duele el abdomen, que dolor. Y una vez que se les quita el dolor, ya, ¿no? Entonces vamos a pensar, número 1, que el dolor es una experiencia sensorial. Ojo, no quiero que tengan este error y lo comparto en este video. Puede ser que mi interpretación sea distinta, pero yo te pido que tú lo interpretes. Incluso hay un capítulo en cierta serie que a mí me encanta, donde había una niña que no sentía dolor
y por no sentir dolor se dañaba a tal grado que puso en riesgo su vida. El dolor no es una enfermedad. Ojo, desde el punto de vista fisiológico, hay dolores anormales que ahorita te voy a explicar, pero el dolor es fisiológico. No es 100% patológico. Ojo, hay dolores patológicos. Y ahorita voy a explicar el dolor patológico, es decir, el dolor de que hay algo, de que estás enfermo. O sea, hay un dolor de que esté enfermo y hay un dolor que pues es parte de la sensibilidad. Es decir, tú no sabrías que tienes, no sé, una apendicitis si no te doliera. O sea, el dolor te dijo, güey, algo pasa ahí y si no vas al médico te vas a morir. Por eso te duele. Entonces, el dolor es fisiológico. Porque hay siempre que dicen, el único dolor fisiológico es el de parto. Nel. El dolor es netamente fisiológico. Si no te duele, es porque tienes algún problema y necesitas atención. Pero el sentir dolor es absoluta y completamente normal. Si es que hay algo que desencadene el dolor. Por ejemplo, si te picas el dedo con una aguja, es obvio que te va a doler. Es algo así como cuando tu peor es nada te deja y regresas y te lastimas y de, güey, ya sabías que te iba a lastimar, como para qué regresas. Ese es un dolor, ¿sale? O sea, va a haber dolor porque esa es su función, ¿sale? Una cosa distinta es sufrir. Eso es algo distinto. Pero vamos a hablar del dolor. Entonces, por definición, desde 1994 por esta organización, la IASP, el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido o descrito en términos de dicho daño. Es decir, si tú te estás lesionando real o potencialmente, debes sentir dolor y eso es normal. Una mujer en parto le va a doler, obvio, porque hay un estímulo que genera dolor. Si tú tienes apendicitis te va a doler, claro, porque hay un estímulo que te está produciendo dolor. Regresaste cuando tu peor es nada y te rompió el corazón, ¿te duele? Sí, obviamente te duele, porque hay algo que provocó ese dolor. Eso es un dolor fisiológico. Ahora bien, tú estás tranquilo en tu cama. No, ya sé fácil. Una de mis pacientes no tiene una extremidad. Supongamos, no tiene este dedo. Y digo supongamos porque no es la extremidad que le falta. Supongamos que le falta el dedo índice. Y de repente me dice, doctor, ¿qué crees que mi dedo índice me duele? Y tú así de, pero no tiene. Ese es un dolor patológico. Porque no hay un estímulo y ¿qué crees? Sí percibe dolor. El llamado dolor del miembro fantasma. Ese es un dolor patológico que ahorita vamos a hablar. Ya definido esto, vamos a ver que el dolor tiene dos elementos importantes. Uno, el que se asocia a un daño, y el número dos, que es una emoción displacentera. ¿Sale? Y pues desafortunadamente pues no tenemos un algómetro. Algo es igual a dolor, metro medir, no tenemos un instrumento que mida el dolor. Por lo tanto es importante que nosotros hagamos un adecuado interrogatorio. Entonces, de acuerdo a la referencia que yo revisé para esta clase, el dolor tiene tres dimensiones importantes: la sensorio discriminativa, la cognitiva evaluativa y la afectiva emocional. Y esto es muy importante. Van a ver el siguiente semestre, o para los que vayan en medicina y quieran saber qué van a llevar, va a haber un momento de su aprendizaje médico que van a ver algo que se llama semiología, que es las características de un síntoma. Y fíjate, cuando yo hablo que el dolor tiene una dimensión sensorio discriminativa, es que la persona que percibe dolor tiene la capacidad de describir la localización, la característica espacio-temporal, la cualidad e intensidad del dolor. Ejemplo, ¿dónde le duele? Aquí. Y tú médicamente, el epigastrio. Tiene un dolor epigástrico. Así de, ajá. Entonces le pones en tu nota. El paciente refiere dolor epigástrico. ¿Y cómo es el dolor? ¿Le pica, le arde, le punza? No, pues es un dolor ardor, que me arde. Okay, tú. Dolor epigástrico de característica urente. ¿Siempre le ha dolido? No. ¿Va y viene el dolor o es constante? No, pues va y viene, ok.
Es un dolor epigástrico de tipo urente, de característica espacio-temporal intermitente. ¿Y qué otra cosa vamos a ponerle ahí? Del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Ahorita vamos a hablar de eso. No, pues me duele un 5. Ah, ok, que él lo califica como 5, chalala. Es decir, la persona es capaz de describir el dolor. Ahora bien, no solamente somos capaces de describirlo, también somos capaces de pasar a la parte cognitiva y la evaluativa. Así de, ¿y usted por qué cree que le duele? Ay, pues yo creo que me duele porque ayer me comí unos tacos. Y tú, pues sí, tiene un dolor que le duele bastante, tiene así asado y él considera que es porque comió unos tacos con una salsa verde bien picante, ¿no? Y afectiva emocional. ¿Y usted cómo se siente por ese dolor? No, pues la verdad me siento mal, pues porque ni siquiera terminé de comer mis tacos, ¿no? Entonces, date cuenta que vamos a tener una parte sensitiva discriminativa, característica del síntoma, cognitivo evaluativa, percibir y apreciar el significado. Por ejemplo, una persona que le duele el pecho dice, es que me duele el pecho y es que me falta el aire y es que seguramente me estoy infartando. Y luego no se infartan, solamente es una dispepsia, ¿no? Pero pues les duele y siente que se van a morir, porque el dolor de pecho es infarto, según, ¿no? No, bueno, no según, sí, pero no todos. Y por último, la afectiva emocional es que me voy a morir y que no sé qué. Entonces, chécate que todo eso tiene el dolor. Y yo sí sugiero de manera muy particular, no solamente evalúen la parte biológica, también chequen la parte emocional de los pacientes. Por favor, es una sugerencia. Y bueno, pues como yo les decía, no tenemos un instrumento 100% funcional que me permita determinar qué tanto le duele a una persona el dolor. En donde nosotros tenemos algo que se llama escala visual análoga. Ojo. Aquí viene cómo nosotros podemos clasificar el dolor leve, moderado e intenso, dependiendo de la calificación que le dé el paciente. Si le da un 8, 9, 10 es intenso, 10 el peor dolor que ha sentido en su vida, leve 0, 1, 2, 0 no me duele nada, estoy todo chingón. Y moderado, pues un número intermedio. Ojo, aquí todo mundo le decimos al paciente, del 1 al 10, ¿cómo califica su dolor? 10 es el máximo dolor que ha tenido en su vida, 1 nada. Y pues imagínate que tu paciente pues apenas si terminó la primaria y él así como de ajá, pues un 2. Entonces hay que tener cuidado, o sea, yo sugiero la medición del dolor, saca tu tablita y dile qué tanto le duele, ¿no? Por eso es visual análoga, porque él tiene que verlo, ¿no? No es escala auditiva análoga, es visual. Entonces yo sí sugiero que le pidas a tu paciente que lo vea, ¿no? Obviamente habrá pacientes que no lo requieran, que sí tú lo entiendan, pero pues habrá personas que pues... Por eso ahí está la reglita con caritas, ¿no? Ahora bien, hay algo que se llama umbral de dolor y tolerancia al dolor. Los que tienen un umbral de dolor muy bajo, apenas si los tocan y ¡ay, me duele! Si tienen un umbral de dolor alto, pues por más que les den, pues no sienten dolor, ¿no? Y otra cosa es distinta, ¿qué tanto toleramos el dolor? Porque puede que nos duela, pero pues nos aguantamos, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Por eso es que el umbral de dolor se denomina al estímulo mínimo necesario que despierte una sensación dolorosa. Ahora bien, de acuerdo a las características del dolor, pues yo lo puedo clasificar. Y esto es importante. Tenemos el dolor de tipo, por su clasificación en tiempo, tenemos al dolor agudo y al dolor crónico. Aquí cambia un poquito dependiendo de dónde se origina el dolor y también depende de las referencias bibliográficas. Pero un dolor agudo es aquel inmediato que ocurre cuando hay un daño tisular y que mejora cuando se sana. Ejemplo, cuando te picas con una aguja y tú así de, ay, me sigue doliendo porque ayer me piqué con una aguja y mira, ahí está la costra o ahí está la mancha de sangre, ¿no? Y ya después dices, pues ya se sanó y ya no me duele. Pero por ejemplo está el dolor crónico que está más tiempo, o sea que ya ocurrió el daño, que ya no hay lesión, pero el dolor permanece después de la lesión. Ese es el dolor de tipo crónico. Ejemplo, podríamos hablar de dolores crónicos, dolor de la artritis, o sea, aunque sí hay lesiones que continúan, pero pues esas deformidades, o sea, ese dolor es muy muy crónico. A un agudo, por ejemplo, el dolor del apéndice. Ojo, hay otra clasificación del dolor, el dolor somático, acuérdate, el que se origina en los somitas.
La característica es que es un dolor localizado, claro, preciso y es el más estudiado. Ejemplo de dolor somático, nuevamente te picas con una aguja. Ah, me dolió. O vas jugando fútbol y pum, te tuerces el tobillo. Que el término correcto no es torcer. Te esguinzas el tobillo, te da un esguince. Y pues obviamente te duele, se te estiraron los ligamentos. Obviamente va a doler. Pero el dolor es bien localizado, o sea, donde te pegaste ahí te duele. No que te pegas en el tobillo, te va a doler la rodilla. A menos que te la hayas pegado también, ¿no? Te hayas golpeado ahí también. A diferencia del visceral, el visceral es un dolor que pues cambia un poco. Y este sí lo tenemos que hacer una buena semiología. Por ejemplo, el dolor del apéndice, cuando el apéndice apenas empieza a inflamarse, es un dolor de tipo visceral. Y es un dolor bien localizado, que duele alrededor del ombligo. Y pues dices, sí me duele, como que hay un malestar, pero pues ya no. Después se vuelve somático, pero al inicio es visceral. O por ejemplo, cuando existe un lito atorado o que obstruye el uretero, cuando el uretero comprime ese lito, pues el dolor no duele en el uretero, duele más abajo. Dependiendo el nivel en el que se encuentra el lito en el uretero, puede doler incluso los labios mayores, labios menores, o pueden doler los testículos. Entonces las características de los dolores viscerales es que es mal localizado, se refleja y tiene síntomas vegetativos, es decir, por ejemplo el dolor del corazón cuando se infartan, pues el dolor migra, duele hasta el hombro, la escápula, la mandíbula, brazo izquierdo, y los pacientes sudan, están taquicárdicos, diaforéticos, etc., ¿no? Entonces, pues son características distintivas. Ahora bien, por el estímulo, es a lo que yo te decía, el dolor nociceptivo es aquel dolor que se estimula un receptor de doloroso y me duele, obviamente. Pero está el dolor patológico o el dolor neuropático. Es decir, que no hay estímulo, pero sí me duele. Y esto se debe a que hay una lesión en mi sistema nervioso. Este es el dolor patológico. Dolor patológico es aquel que no hay estímulo y duele. Dolor neuropático. Y pues no hay estímulo, hay una disminución del umbral, hay hiperalgesia, alodinia. Este es el dolor neuropático. Ejemplo, el dolor del miembro fantasma. Y este dolor sí es patológico porque el sistema nervioso está dañado. El resto de los dolores son nociceptivos. Es decir, sí hay algo raro en mi cuerpo, obviamente, pero el dolor está desencadenado como un mecanismo de alarma para que nos demos cuenta que algo no va bien. Y eso es parte de nuestra fisiología, ¿de acuerdo? Entonces, revísenlo en los libros, no me crean a mí, revísenlo. Pero pues sí siento que hay como que a veces un poquito de malos entendidos en ciertos refranes o dichos de la medicina que se pasan de boca en boca. Ahora bien, las características de nociceptores, pues que tienen un umbral alto de respuesta, existe postdescarga y actividad espontánea, se sensibilizan, por ejemplo, cuando existe cierta inflamación, hay liberación de múltiples sustancias químicas que hacen que estos receptores pues sean más sensibles al dolor, y por eso es que los analgésicos pues disminuyen el dolor, porque nosotros evitamos que estas sustancias que sensibilizan estos receptores pues sigan por ahí. Y pues bueno, ahí estaba lo que habíamos visto de las terminaciones libres tipo A y C, que pues son importantes de estas fibras para conocer del dolor. Acá está precisamente lo de la sensibilización de nociceptores. Cuando existe una agresión a nuestro cuerpo, ya lo verás más adelante, hay toda una secuencia bioquímica que es la cascada de la inflamación. Y hay varias sustancias que se producen gracias a estos eventos bioquímicos. Y justamente aquí donde dice COX-1 y COX-2, esta es una enzima que permite que se produzcan múltiples sustancias de la inflamación. Y estas sustancias inflamatorias, o citocinas más bien, estas citocinas actúan en estos receptores y hace que sean más sensibles al dolor. Por eso es que la aspirina, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa, quita el dolor. No porque quitemos el estímulo, sino porque quitamos la sensibilización de nuestros nociceptores. Y pues ya para ir terminando, yo creo que esta tabla se las he dejado
Retomando el dolor somático y visceral, acuérdate, somático, fibras mielínicas A, visceral, fibras amielínicas o tipo C, con las características del dolor, sus límites y los mecanismos de producción. Por ejemplo, el dolor visceral será por una distensión, isquemia o inflamación, a diferencia que el somático se da por un traumatismo, temperaturas extremas y también por inflamación. Y esto es importante, ya lo verás más adelante cuando trates pacientes, pero no es lo mismo tratar un dolor visceral que un somático. Por ejemplo, si tú te golpeas y se te inflama una extremidad, bueno, dices, sí, tuve una lesión deportiva, bueno, le doy un naproxeno, por ejemplo, ¿no? Le doy naproxeno, disminuye la inflamación, disminuye el dolor, ya está. Pero, por ejemplo, hay pacientes que tienen dolor visceral, a lo mejor el género femenino puede entenderlo un poquito más, para aquellas que sufren un poquito de dolor premenstrual o menstrual. Lo que ocurre es una contracción del útero y se contrae tanto que duele, ¿no? Entonces sí puedes darle a lo mejor un analgésico simple, pero seguramente las chicas han tomado butiliocina y la butiliocina pues relaja la musculatura lisa y con eso se quita el dolor, ¿no? Entonces hay que saber bien el dolor, qué lo origina, para que nosotros podamos tratarlo de manera correcta y adecuada. Entonces, pues en esta clase lo que hicimos fue hacer una revisión de las características del dolor, de las características de la sensibilidad, para que con ello tú puedas comprender un poquito más el cuerpo humano y con ello pues hagas un adecuado acercamiento y un adecuado tratamiento de las enfermedades. Espero que esto haya quedado claro para ti. Ya sabes que en caso de que necesites que te explique algo más, con mucho gusto lo hago. Prontamente estaré de vacaciones, en junio estaré de vacaciones, así que si gustas que grabe algún video en especial para algún tema que te esté atorando por ahí, con mucho gusto, la segunda quincena de junio me tomaré el tiempo para grabar 1, 2, 3 videos para que te puedas ayudar un poco. Sale, pues fue un gusto, nos estamos saludando y pues cuídate mucho y ponte a estudiar. Bye bye.